tienen también arrastrando a toda la Libertad Avanza, es lo que está ocurriendo en particular con los discapacitados. Desde que comenzó el gobierno hubo una campaña donde se afirmó que había más de 1 millón de pensiones por discapacidad, que muchas de ellas fueron dadas de forma irregular. Lo cierto es que el gobierno no entregó ninguna prueba de que así sucediese. En algún momento Adorni había mostrado una radiografía trucha de un perro, en fin, pero que eso fue un solo caso, que tampoco se concretó la pensión. Lo que sí es cierto es que toda esa campaña de desprestigio contra, no sé, los 260.000 pesos creo que cobra una persona que tiene una pensión de discapacidad, fue puesto bajo la lupa y a partir de esta administración se implementó todo un sistema perverso, decimos nosotros, de auditoría que tenía como objetivo, y ahora lo sabemos con los audios que se filtraron de Españolo, que tenía como objetivo, en verdad, dar de baja de forma totalmente al azar, de forma arbitraria, sin ningún tipo de certeza, o mejor dicho, sin ningún tipo de irregularidad que se haya detectado, un montón de esas pensiones. ¿Para qué? Para lograr ese déficit cero que tanto anhela el presidente. Que repito, lo habíamos dicho en este programa. ¿Qué significa el déficit cero? Bueno, que yo, por ejemplo, no sé, en mi casa no tengo deudas con la tarjeta, pero no le di de comer a mis hijos. Algo así sería, de forma brutal, llegar a ese déficit. Y ahora se le suma el escándalo de la corrupción. Vamos a hablar con Ramón Domingorena, quien es el secretario de Derechos Humanos de Villa Ocampo, una localidad, una preciosa localidad del norte de Santa Fe, el lugar donde es conocido porque allí se levantó uno de las industrias más importantes que tuvo principio del siglo XX, que fue la forestal. Seguramente muchos de nuestra audiencia los recordará de una ópera que hubo en nuestra provincia, la interpretaba Quique Llopis, en fin. Muchísima historia tiene la forestal en nuestra provincia. Ramón, muy buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos, gracias por comunicarnos vía Zoom. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fabri, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, vos me decís buenas noches y atrás se ve que es de día. Esta es la magia de la televisión. No es que el Villa Ocampo no oscurece, sino que, bueno, estamos grabando a la tarde. Bueno, Ramón, a ver, ¿por qué te llamamos a vos? ¿Qué está pasando con muchos discapacitados, discapacitadas, en este intento de bajar pensiones de forma arbitraria que tiene el gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio que nos estás habilitando, porque realmente por allí las voces del norte de la provincia, del norte del país, casi nunca son escuchadas porque, bueno, la nación y por allí también, en muchos casos hasta la provincia, tuvo y tienen en algunas oportunidades, sobre todo nación, una deuda histórica con la provincia en términos generales, digo, de infraestructura, de desarrollo de políticas públicas inclusivas y demás. Pero en este caso puntual, que vos hacías referencia respecto al tema de discapacidad, lo primero que nos estuvo pasando a la gente del norte de la provincia es que han llegado o habían llegado entre febrero y marzo aproximadamente las cartas documento notificando a personas de toda la región. No hablo solo de Villa Ocampo, nosotros ahora recién estamos viniendo de la asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad, en donde, bueno, se viene trabajando a nivel provincial políticas públicas, pensando políticas públicas para las personas con discapacidad. Y bueno, esto es un problema que atraviesa a todos los municipios y comunas de nuestra provincia, pero también del país. Bueno, y el problema principal fue que en donde se desarrollaban las auditorías eran la ciudad cabecera, el Departamento General Obligado, Reconquista, y Ocampo, por ejemplo, para darte un dato, está a 82 kilómetros de Reconquista, con lo que implica para una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, con alguna amputación,
con cualquier otra limitante física que pueda llegar a tener esa persona, el traslado, la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer impedimento que hizo que muchas personas con discapacidad no puedan trasladarse a Reconquista a desarrollar la auditoría, no porque no tengan los estudios, no porque no tengan el certificado de discapacidad, no porque no encajen dentro de las pensiones no contributivas, sino porque justamente la movilidad y los recursos económicos que disponen esas personas no permitió que así lo sea. Digo, Florencia está a 140 y pico de kilómetros de Reconquista, para que ustedes tomen dimensión, que es la otra punta donde termina la provincia de Santa Fe, así que, bueno, esas dimensiones eran las que las personas se tenían que trasladar, y bueno, eso hizo que muchas personas no puedan hacerlo, y bueno, empezaron ahora puntualmente los recortes, las suspensiones de las pensiones. Estamos hablando de 260.000 pesos, en muchos casos los que cobran la mínima, y que claro, imagínense si un discapacitado que vive en Florencia se tiene que trasladar más de 140 kilómetros para ir a una auditoría que tranquilamente se podría haber previsto con otro mecanismo. Ahora, Ramón, por ejemplo, no sé, un efector público ahí en el mismo Florencia, o un efector público de Villa Ocampo, que sea, estoy pensando, ¿no?, de jurisdicción municipal o provincial, ¿no podrían haber hecho ese convenio con Nación para que puedan allí hacer esa auditoría? Porque estoy pensando que es presentar los certificados médicos, ¿no? Sí, mirá, desde provincia, principalmente desde la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, hubo y hay diálogos con gente de Nación. La provincia puso junto al Ministerio, la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, puso a disposición los efectores de salud de la provincia en colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, ponían a disposición de Nación eso, las instituciones, las instalaciones y demás, para que los médicos auditores de PAMI puedan venir de manera más situada, más territorial, a las localidades, pero bueno, hubo un compromiso de Nación que todavía no se cumplió, estamos esperando que así sea, pero eso no sucedió. Mira, te digo, fíjate lo mal que por allí se maneja esta cuestión de que, por ejemplo, en Las Toscas y El Rabón, que son ciudades que están un poquito más al norte todavía de Villa Ocampo, se realizaron auditorías, vinieron los médicos de PAMI, pero no fue regional, o sea, fue para solamente esas dos localidades que son, Las Toscas es grande, pero El Rabón es una ciudad pequeña, es una comuna pequeña. ¿Y por qué crees que fueron a esas localidades y no a otras? No sabemos cuál fue la razón, si fue un error o no, la verdad que desconocemos los motivos, porque también los canales de comunicación que brinda Nación en estos momentos están saturados, no tenemos respuesta de los mails, no tenemos respuesta de la app en donde uno se puede contactar para hacer los reclamos, no nos informan si han llegado o no, porque nosotros en nuestra localidad y en la región se han producido los cortes, las suspensiones de las pensiones, hay que mandar un escrito y después todos los informes médicos. Bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero no tenemos respuesta de Nación. Intentamos llamar también al 0800, no hay respuesta, así que la verdad que la situación, digo en el norte, pero a nivel provincial y en todo el país es muy, muy compleja. Mira, recién nos tiraron un dato ahí que el 80% de las pensiones que se han suspendido fueron por errores de notificación, y que se han suspendido ya alrededor de 80.000 pensiones. Así, para que tomemos dimensión de eso. Esto recién nos pasaron los datos. Hace pocos días, una semana antes de que salte el escándalo, lo publicamos en La Política Online, se realizó en San Juan la Asamblea Nacional de Discapacidad, donde, bueno, habrán ido funcionarios de la provincia de Santa Fe, de todas las provincias y también de organismos no gubernamentales que trabajan la problemática, y allí un representante de Españolo, porque estaba todavía en función Españolo, toda la crisis esta
y todo el escándalo por coimas no habían salido los audios. Y bueno, ese funcionario, que es de Nación, que fue contratado por el gobierno de Milei, dijo que esas 80.000 pensiones habían sido de bajas porque no pudieron o acceder a la documentación, o sea, al certificado, a la notificación, perdón, para que vayan a presentar los papeles, o no podían ir al efector donde eran algunos en el país hasta más de 500 kilómetros. Ahora, ¿qué pasó en Santa Fe, Ramón? ¿Cuántos discapacitados o discapacitadas tienen problemas actualmente para acceder a su pensión? No tenemos datos con precisión porque eso, recordá que es un mecanismo de la Agencia Nacional de Discapacidad que mandaba la carta de documento a la persona con discapacidad. Por allí el argumento que nos daba Nación era que eran datos personales y que por ahí no podían brindarnos información, así que no tenemos la cantidad exacta de pensiones que se han suspendido en la provincia de Santa Fe, o por lo menos yo no la tengo en mano, pero en nuestra región y principalmente en nuestras localidades se están produciendo una alarmante cantidad de suspensiones de las pensiones que la verdad nos preocupa porque terminan golpeando a los gobiernos locales y bueno, los gobiernos tienen que salir a dar respuesta y quedan en una encrucijada que la verdad se hace muy difícil porque los recursos de los gobiernos locales también son escasos, ¿no? Entonces, no solo convocaron a cualquier lugar a muchos discapacitados, se les dificulta poder reprogramar esos turnos, se les dificulta acceder a los mecanismos de comunicación que impuso la oficina y le suspendieron o sea que hay allí, me parece, y por lo que surgen en los audios de Españolo, hay una intención de dar de baja de forma arbitraria un montón de pensiones. Creo que va por ahí y por eso les ponen tantas trabas, por lo menos es lo que es una reflexión que hago desde mi lugar de periodista, le ponen tantas trabas a los gobiernos locales para prestar sus instalaciones para que se hagan las auditorías, para facilitar un poco la vida de los discapacitados. Porque no solo están lucrando con las coimas que llegan hasta la hermana del presidente, sino también aparentemente hay allí un mecanismo muy perverso para dar de baja a muchísimas pensiones por discapacidad. Ramón, te agradezco muchísimo. Disculpa los problemas técnicos que hemos tenido. No, por favor, gracias a ustedes y para servirles. Un abrazo. Muchas gracias. Pasaba entonces Ramón Domingorena, quien es el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Villa Ocampo, quien muy amablemente nos dio un panorama de lo que está sucediendo con las personas con discapacidad, que para cobrar algo así de 260.000 pesos, que es lo mínimo que cobra una pensión de discapacitado, tienen que someterse a auditorías, a viajes larguísimos, a gastos de dinero que exceden, en muchos casos, lo que ellos cobran por mes. Ojalá que no solo se aclare el caso de corrupción que se tiene que aclarar, sino también que el gobierno entienda que esa crueldad de la que tanto se jactan perjudica a vecinos, a ciudadanos, a argentinos, porque no podemos sacrificar a la mitad de la población para que solo una élite con las que ellos son amigos, con las que ellos hacen negocios, que viven en Nordelta, que pueden tener no sé cuántos autos Porsche, puedan seguir enriqueciéndose a costa de los ciudadanos y a costa también de un sistema perverso de corrupción y de coimas, cuando los que escuchaban hablar de los cucas y todo eso se rasgaban las vestiduras por la honestidad en la administración pública. Seguimos en 52 minutos. Quédese porque vamos a tener a un consultor, a Lucio Guberman, que vamos a estar analizando esta crisis y cuáles fueron los pasos que dio el gobierno, creo yo, pasos en falso en muchos sentidos. Un corte, unos minutitos y volvemos con 52 minutos. De boca en boca.
cada vez más gente.